Reciban todos ustedes un cordial saludo de bienvenida. Somos estudiantes del segundo semestre de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiana. En este video le hablaremos de la idea de fragmentación de la realidad de las ciencias sociales. Para el debido desarrollo de referenciaremos a Emanuel Wallerstein y su obra El Abrir de las Ciencias Sociales, que traducido por Fernando Cubides nos adentra a los saberes exactos en referencia a la explicación de forma empírica, de los sucesos sociales, el cual dio origen a una disciplina que se dedicaría al estudio de dichas problemáticas, llevando el levantamiento de la universidad como base fundamental para la creación de saberes y además de ellos el cambio radical de la estructura política del mundo, también del sistema universitario, para posteriormente realizar un trazo a la estructuración de sí misma como una ciencia trascendental. Este informe fue realizado basado en el divorcio de la ciencia y la filosofía. Wallerstein refiere que no es cuestión de reestructurar las ciencias sociales, sino por el contrario, profundizar en ellas, y nos brinda dos puntos claves y fundamentales, como lo es los fundamentos racionales, el cual refiere que se tenga un principio o un objetivo determinado, y los criterios de delimitación, que se tenga un tema delimitado. Bueno, Emanuel Wallerstein sostiene varias críticas. Una de ellas básicamente es que las ciencias sociales comenzaron a definirse por su contenido empírico a través de la investigación. Habla básicamente de la reivindicación de las universidades en el siglo XIX como un ámbito de creación del conocimiento y de su reproducción, cosa que afecta a las facultades de filosofía, presentando una brecha, una división del pensamiento entre la filosofía y las ciencias. Entonces, básicamente, él maneja tres criterios delimitados. Uno de ellos son pasado-presente, en el cual hace parte la sociología, la ciencia política y la economía, conformando así las propuestas de cómo llegar a la verdad científica, ¿verdad? Exponiendo la realidad de las cosas. Otra es la historia dirigida al mundo occidental, la realidad de la antropología y los estudios orientados al resto del mundo. Y la última habla de la existencia de las tres ciencias, que son básicamente la economía, la ciencia política y la sociología como ciencias principales. La ciencia comenzó a definirse básicamente por su contenido empírico, a ser entendidas de todo como una búsqueda de la verdad a través de la investigación, a diferencia de lo que están haciendo los filósofos, entonces especular o reducir de algún modo. Wallerstein en dicho informe nos permite evidenciar un comparativo que realiza allí. En 1945 sobre las ciencias sociales y después de 1945, ya que allí propone que antes de 1945 las universidades y el conocimiento, donde ya había mencionado, pues realiza una crítica a la universidad de la Edad Media. Él realiza una crítica a la universidad de la Edad Media y por ello manifiesta la reivindicación que tiene esta después del siglo XIX. Entonces, básicamente, así se convierte en la universidad que conocemos ahorita todos en nuestra actualidad. Además de ello, nacen las diversas disciplinas. En la segunda propuesta que hace, en las líneas de marcación, donde hace tres delimitaciones. En la primera básicamente habla sobre las ciencias sociales duras, ¿verdad? Que en ese momento se consideraban que eran la economía, las ciencias políticas y la sociología.
que en ese momento eran importantes en los países más importantes de ese entonces, ¿verdad? Entonces, era donde éstas se veían. Ya con la segunda delimitación, él habla allí y hace referencia básicamente a las nuevas ciencias. Entonces, cuando él hace referencia a las nuevas ciencias, estas son las que nacen con la necesidad de investigar el resto de las regiones del mundo, ¿verdad? Como lo fueron la antropología, además de ello, los estudios orientales, y después de eso ya se hablaba de su tercera delimitación. Pero en esta delimitación él se preguntaba por qué las tres ciencias sociales duras no se unían en una sola ciencia. Bueno, ya después de 1945, Wallerstein refiere que se dieron diversos cambios, ya que Estados Unidos en ese momento básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a ser el centro de atención, ya que tenía mayor importancia y además de ello tenía mayor responsabilidad, lo cual obligaba a Estados Unidos a tener mayor conocimiento del resto de las regiones. Entonces, básicamente, los obligaba a ellos a tener conocimiento del resto de las regiones del mundo. Entonces, por ello se modificaron las estructuras de las disciplinas, generando una revuelta de opiniones, una revuelta controversial entre los estudiosos de la antropología y los estudiosos orientales, a causa de la situación esa. Entonces, básicamente, ya después de 1945, la segunda proposición es la investigación, en donde hace una comparación, ¿verdad? Hace una comparación entre las ciencias sociales, entre las ciencias naturales y las humanidades. Bueno, básicamente daremos respuesta al último interrogante planteado. ¿Qué clase de ciencia social debemos construir? Bueno, básicamente, según la lectura de Manuel Wallerstein, la ciencia social que debemos construir debe estar debidamente fundamentada, debidamente estructurada, ¿verdad? También debe ser investigativa, propositiva, ¿cierto? Entonces, que la intencionalidad central de esa ciencia social que debemos promover o construir tiene que ser centrada en algo coherente, ¿cierto? Tiene que estar fundamentada en algo coherente y en algo debidamente investigativo también. Entonces, que también sea influyente, ¿cierto? Que genere cierta influencia en los diversos servicios de acciones que debemos promover, ¿cierto? Que en esa acción que ejerzamos siempre promovamos un cambio que impacte y genere sentido en los individuos. Entonces, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos, por permitirnos abrir este espacio, por permitirnos llegar hasta ustedes, permitiendo compartir los conocimientos adquiridos, y gracias por estar con nosotros.